Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es el maestro Víctor y para mí es un verdadero honor que me estén acompañando en este segundo día del curso titulado Interpretación de la biometría hemática. El día de ayer analizamos esta parte, qué debe de llevar una biometría, por qué debe de llevar, y hablamos un poquito de las pruebas y cómo se hace un extendido sanguíneo. Vimos que hacer una biometría lleva su tiempo y vamos ahora sí a analizarla. Ya vimos que hay diferentes tipos, la que yo pongo aquí es una biometría muy general, es una biometría que cumple los parámetros que yo creo que todos estamos reportando. Tenemos serie roja, serie blanca y plaquetas. La biometría hemática está dividida en estos tres grandes pilares. Hoy vamos a tratar serie roja, mañana serie blanca y plaquetas tal vez más adelante en un curso de coagulación la hablemos un poquito más de ellas. Más adelante veremos estos temas. Serie roja, vamos a empezar con ella. Serie roja, como su nombre lo dice, hace referencia a los glóbulos rojos, que el término que me agrada o el término más cercano son eritrocitos o hematíes. Glóbulos rojos, pues me imagino algo redondo y rojo, ¿no? Como un esferocito. Entonces, los eritrocitos, vamos a medirles parámetros que son los parámetros primarios y los parámetros secundarios. Estos parámetros se clasificaban de acuerdo a cómo se elaboraban. Los parámetros primarios eran los que medíamos directamente con métodos manuales y los parámetros secundarios eran los que calculábamos con base a los parámetros primarios. Hoy en día esta clasificación ya no funciona porque ya equipos automatizados miden algunos parámetros secundarios y calculan algunos parámetros primarios. Entonces esta clasificación ya no es... Bueno, esta clasificación sí es útil, pero la definición ya no es del todo correcta. Como parámetros lo que mido y secundario lo que calculo, pues ya no. Ya nada más se agruparon de esta forma. Los parámetros primarios son los que hacen referencia directamente a características del eritrocito cuantificables, como el número de eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito. Y originalmente ya no se hace así, recalco, con estos valores calculábamos los parámetros secundarios, que estaban las constantes de Winthrop. Winthrop fue uno de los grandes de hematología que se puso a hacer ciertos análisis en el eritrocito y gracias a cálculos matemáticos logró determinar ciertas variables que son de utilidad. Estas constantes de Winthrop son el volumen corpuscular medio, la concentración media hemoglobina corpuscular y la hemoglobina corpuscular media. Estas tres se les conoce como las constantes de Winthrop y hacen referencia a características secundarias del eritrocito. Digo secundarias porque para obtenerlas necesitamos considerar a las primarias. Un parámetro que agrego y que propiamente no es una constante de Winthrop, pero sí es un parámetro secundario que únicamente lo podemos obtener de forma automatizada, es el AD o RDW en inglés. AD lo traducen como ancho de distribución eritrocitaria, aunque he encontrado literatura que también lo maneja como amplitud de distribución eritrocitaria. Con estos tres parámetros vamos a analizar todo lo que tenemos que analizar de la serie roja. Es muy importante que estos dos bloques de parámetros los tengamos, es lo mínimo que necesito para poder evaluarlo. Vamos a ver que dependiendo de la patología necesito más análisis, como lo vimos. Si quiero hablar de talasemia necesito hemoglobina H, si quiero hablar de hemoglobina S necesito la inducción de drepanocitos. Entonces hay más parámetros, y vemos desde aquí que también tiene que ir reticulocitos, pero vamos a empezar con estos y vamos a empezar a entenderlos para ver qué me dice cada uno de ellos. El número de eritrocitos. El número de eritrocitos creo que es algo que el nombre lo dice, ¿no? Es como, pues, ¿qué es duelo a muerte con cuchillos? Pues, duelo a muerte con cuchillos, no hay otra cosa. Pues lo mismo aquí, número de eritrocitos es, pues, ¿cuántos eritrocitos tienes en circulación? Estos eritrocitos, como vemos aquí, tienen ciertas características. El promedio es de 7.5 micrómetros, no micras, recuerda que micras no es la terminación correcta, son micrómetros. Y estos de aquí, eritrocitos, son un disco bicóncavo aquí, como una dona con relleno, ¿no? Aquí está. Aquí tiene una concavidad, aquí tiene otra concavidad. De la parte gruesa mide 2 micrómetros y de la parte delgadita mide 1 micrómetro. Estos eritrocitos son las células sin núcleo que se encargan de transportar el oxígeno y eso lo hacen gracias a que tienen una molécula que se llama como hemoglobina. Estos eritrocitos, aquí los tenemos valores de referencia. Ustedes como laboratorio deben de calcular los valores de referencia para cada uno de ellos. Aquí algo muy importante, es algo que recalco, es que
luego lo que hacemos mal la praxis es que tomamos los valores de referencia del inserto o del equipo, los que me da mi distribuidor, y lo mejor es que yo tenga mis propios valores de referencia. El número de eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito varían muchísimo, tanto por la edad como por el género o sexo, como lo quieran llamar, por la altura a la que viven las personas. No es lo mismo, por ejemplo, los que vivimos o estamos cerca de la Ciudad de México a los que viven a la altura del nivel del mar, ¿no? Para empezar, qué envidia los que viven cerca de la playa, pero pues no es lo mismo. A lo mejor acá con tanta contaminación, pues el número de eritrocitos obviamente es totalmente diferente. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta, que ustedes deben de calcular sus propios valores de referencia. Más adelante vamos a transmitir un video de cómo se calculan los valores de referencia y con gracias a un programa estadístico para que no tengamos ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más o menos de estos eritrocitos? Primero, si yo tengo menos eritrocitos de los que debería de tener, el término es eritrocitopenia o eritropenia. Eritrocitopenia es mejor porque cito hace referencia a la deficiencia de una célula. Esta eritrocitopenia no es lo mismo anemia y es algo muy importante. Las anemias no necesariamente tienen que tener un número de eritrocitos bajos. Hay anemias que cursan con eritrocitos normales o incluso elevados, como las talasemias menores. Entonces, quítate esa idea de que si el paciente tiene los eritrocitos bajos es anemia. No. Si el paciente tiene los eritrocitos bajos, el término correcto es eritrocitopenia. Ya al medir la hemoglobina, pues probablemente sí tenga anemia, pero no es algo que podamos atribuir en este punto. Entonces, la eritrocitopenia es la disminución de eritrocitos, no es anemia y no puedes decir que el paciente tiene anemia. La eritrocitosis es el aumento de eritrocitos, pero aquí hay varias cosas muy importantes, algo que debemos de definir. ¿Por qué una persona tendría más eritrocitos de la que debería? No es tan sencillo que de repente te llenes de más eritrocitos. Aquí hay varias explicaciones que pueden ser algo tan sencillo como una deshidratación. Cuando la persona está deshidratada, empieza a disminuir la concentración de plasma en sangre, desde el 1 al 2% de pérdida de masa líquida, o sea, de mi porcentaje, si yo pierdo 1 al 2% de mi masa a través del sudor o la deshidratación, yo ya tengo una pérdida importante a nivel de plasma. Y este plasma va a hacer que las cantidades que yo tengo en él se concentren, se hemoconcentren, llegando a hacer que los eritrocitos, la hemoglobina o el hematocrito se vean alterados. Entonces puede ser que el paciente tenga eritrocitosis por algo tan sencillo como una deshidratación marca diablo, o puede ser algo más grave, por ejemplo cáncer, que realmente esté produciendo algo más, que realmente tenga una sobreestimulación en la producción de eritrocitos. Pueden ser otras cosas también, algo muy común es pues fumador. Un fumador o cualquier persona que sufre alteraciones pulmonares, al no tener la cantidad suficiente de oxígeno, pues va a liberar una hormona que se llama eritropoyetina y estimula la producción de eritrocitos. Recuerda que el principal, o mejor dicho, el primer estímulo para la formación de eritrocitos es la hipoxia. Es la primera causa de aumento en la producción de eritrocitos. Entonces, cuando veas un paciente con eritrocitosis o deshidratación o cáncer o algún problema que hace que aumente la eritropoyetina, ¿no? Hay muchísimas cosas que pueden pasar. Incluso cuando hay un aumento de glucosa se altera el estado hiperosmolar y también hay una alteración en el número de eritrocitos. Tenemos alteraciones que son falsas, así como el amor que te juraron, así también tenemos alteraciones que son falsas. Tenemos la pseudoeritrocitosis y la pseudoeritrocitopenia, o sea, un falso aumento y una falsa disminución, que puede llevar a un falso aumento, una leucocitosis severa. En equipos más si son generación 3 o generación 4, los equipos llegan a confundir los leucocitos con eritrocitos por el tamaño. Esto les digo que no ocurre en generación 5 porque pues ya tienen un algoritmo diagnóstico, pero si su equipo es muy viejo, tengan cuidado con esto. Es raro, pero no imposible. Plaquetas gigantes que de lo grande que están, el eritrocito los confunde, el equipo los confunde con eritrocitos. Criofibrinógeno, que llega también de la misma forma a confundirse con eritrocitos. Entre más viejo sea su equipo, es más probable que pasen estas cosas. Los equipos de última generación, pues no ocurre eso, pero pues ¿cuántos de ustedes tienen equipos de última generación? Yo creo que no falta quien ahorita ponga, yo sí tengo, ¿no? Pues qué padre, ¿no? La mayoría trabajamos con equipos generación 4 o generación 5. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio!
En las pseudoeritrocitopenias consideramos algo que haga que los eritrocitos se agrupen y al agruparse pasan por el sensor y el sensor lo detecta como si fuera uno. Entonces, en estas pseudoeritrocitopenias tengo crioglobulinas, anticuerpos fríos, calientes, anticuerpos dependientes de EDTA. Aquí por eso es lo importante de analizar el extendido. Si yo hago el extendido voy a ver que tengo eritrocitos ya conglomerados y eso me dirá pues que algo está raro, ¿no? Que algo está pasando. En caso de que los anticuerpos sean fríos, lo que se tiene que hacer es calentar la muestra a 37 grados en el baño María donde hacen su prueba de Coombs o donde hacen sus reticulocitos o donde si tienen banco cercano, un banco de sangre, pues ahí donde hacen sus pruebas transfusionales, pues ahí pueden poner su tubito para que se caliente y en cuanto salga, de una vez lo leen, ¿no? Lo más rápido posible, es la forma en la que pueden ver si realmente son anticuerpos fríos, ¿no? Al calentarse debe desaparecer su funcionalidad y pueden cuantificarlo sin ningún problema. Eritrocitos muy pequeños, que los eritrocitos sean tan pequeños, ahorita vamos a ver qué es el volumen corpuscular medio, ahorita nada más lo anotamos y ya lo saben, pues no hay ningún problema. El volumen corpuscular medio de 35 a 40 femtolitros, son tan chiquitos que el equipo no los detecta, los pone como basurocitos, como fragmentos celulares y no los lleva al conteo. Entonces van a salir disminuidos. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor se disfraza porque como son tan pequeños, el equipo no los considera como eritrocitos y no entran a la cuenta del volumen corpuscular medio. Entonces a lo mejor hasta me ponga ahí un volumen cercano a la normalidad cuando estos chiquitos no los está detectando. En deportistas, por sufrir una hemodilución, ellos tienen una condición de hemodilución, tiene que ver con incluso la cantidad de sudor que ellos tienen, la cantidad de electrolito, la cantidad de agua que ingieren, los va a llevar a un estado de hemodilución. Entonces, es muy común en deportistas, pero deportistas de verdad, Zumba los sábados no vale, estamos hablando de personas que ya realmente se dedican a esto. La hemoglobina es la molécula más importante, como lo habíamos visto, lo mencionamos muy rápido el día de ayer. ¿La hemoglobina qué es? ¿Cuál es la definición de hemoglobina? Por favor, pónganme en este momento ahí en comentarios qué es hemoglobina. Recuerden que estamos participando y estoy leyendo los comentarios y estoy viendo quiénes participan. ¿Qué es hemoglobina? ¿Cómo definiríamos hemoglobina en pocas palabras? Por favor, cierra Wikipedia, no quiero que estés en Wikipedia. Vamos a utilizar nuestros conceptos. ¿Cómo definiríamos hemoglobina? Espero tantito para que empiecen a comentar. Ok, la hemoglobina, si lo definimos en pocas palabras, es una hemoproteína. ¿Qué es eso de hemoproteína? No es nada más una proteína, es una hemoproteína, o sea que tiene una parte proteica y una parte no proteica, que hace referencia al grupo hemo. Esta es la hemoglobina, el eritrocito en su interior tiene millones, no crean que nada más es una molécula, no. Esta es la hemoglobina. Hemoglobina tengo de diferentes tipos. Ahorita voy a hacer referencia a la hemoglobina que tengo en mayoría, que es la hemoglobina A1. El 95% de mi sangre tiene hemoglobina A1. El 4% tiene A2 y menos del 1% tiene hemoglobina F, que le dicen hemoglobina fetal, pero no somos fetos, ¿no? De hemoglobina A es de adulto y no decimos hemoglobina adulto, decimos hemoglobina A. Entonces, hemoglobina F, no fetal. La hemoglobina F es menos del 1%, la hemoglobina A2 es del 4% y la hemoglobina A1 es del 95%. ¿Qué los hace diferentes a cada una de estas hemoglobinas? Pues estas proteínas, las proteínas que conforman a la hemoglobina. Como lo mencioné, la hemoglobina es una hemoproteína que tiene proteínas, por eso es una hemoproteína, y un grupo hemo. Estas proteínas son 4 cadenas que se les conocen cadenas globinas. Dependiendo qué cadenas globinas sean, es el nombre que va a tener mi hemoglobina. Por ejemplo, esta en mi imaginación, las rojitas son 2 cadenas alfa y las azules son 2 cadenas beta. Como tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, se le conoce como hemoglobina A1. Estas cadenas globinas, que son proteínas, tienen, cada una de ellas, no sé si lo alcanzan a ver, un grupo que se llama grupo hemo. El grupo hemo es un marco, como aquí lo vemos, que en el centro detiene al hierro, y el hierro va a ser el encargado de transportar a la molécula de oxígeno.
Para que acepte el oxígeno, el hierro debe de estar en un estado 2+, en un estado ferroso. Si pasa a su estado 3+, o sea, en su estado férrico, ya no puede aceptar oxígeno y así no me sirve. La hemoglobina, que es funcional, tiene un hierro 2+. De hecho, si la hemoglobina tiene aquí en vez de un hierro 2+, tiene un hierro 3+, se le conoce como methemoglobina y no me sirve para transportar oxígeno. Recuerda que es hierro. Luego dicen fierro y es así como fierro pariente, ¿no? Entonces no es hierro. Este marco que detiene al hierro, el marco se le conoce como protoporfirina. Protoporfirina, este de aquí. Cada una de las esquinas es un anillo pirrólico que al unirse forman la protoporfirina. Si a la protoporfirina se le introduce una molécula de hierro 2+, se le conoce como grupo hemo. Y si este grupo hemo se introduce en una cadena globina, bueno, de hecho son 4 grupos hemo en 4 cadenas globinas, voy a formar la hemoglobina. Esta hemoglobina es la responsable de que yo transporte oxígeno, que es por eso que es tan importante. Si yo tengo niveles elevados de hemoglobina, se le conoce como hemoconcentrado, pero como lo mencioné, aquí sí hay un detalle muy importante. La hemoglobina está dentro del eritrocito, y un eritrocito no va a producir más hemoglobina que la que le cabe en su interior. De hecho, tiene un límite de hemoglobina en el interior del eritrocito. Imaginemos que ustedes tienen un globo. Ese globo es grandototote y tiene el volumen, o le cabe el volumen de 1 litro de aire, ¿no? Entonces están soplando hasta 1 litro. ¿Qué pasa si le inflan de más? ¿Qué pasa si en vez de 1 litro de aire le ponen 1,5 litros? Pues para empezar, no lo soporta y se revienta. Esta misma analogía la vamos a llevar al eritrocito. No es que se reviente porque tiene más hemoglobina, no, sino que no puede producir más hemoglobina de la que le cabe en su interior. Entonces, un paciente que tiene mucha hemoglobina, no es que el eritrocito esté produciendo mucha hemoglobina, es que tiene muchos eritrocitos. Y entonces, el aumento de hemoglobina se relaciona con un aumento de eritrocitos que va como lo vimos anteriormente, que puede ser desde que sea deshidratado hasta que tenga otras causas, como ya las vimos. ¿Cómo lo podemos definir? Cuando una persona está deshidratada, el aumento de hemoglobina generalmente se asocia nada más con otro parámetro, ya sea con el número de eritrocitos o con el hematocrito. Cuando realmente una persona tiene un problema de aumento en el número de eritrocitos, aumentan todos los parámetros primarios, que son el número de eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito. Así puedo diferenciar entre un deshidratado a un verdadero hemoconcentrado. Recalco este punto por si no quedó claro. Cuando una persona está deshidratada, va a tener alterado solo uno o dos de los parámetros primarios, o sea, solo eritrocitos, o solo hemoglobina, o solo hematocrito, o alguno de estos dos. Cuando realmente es una persona que está produciendo más eritrocitos debido a una alteración secundaria, y realmente es un hemoconcentrado, pues va a tener un aumento de los 3 parámetros primarios. Número de eritrocitos, número de hemoglobina o valores de hemoglobina y hematocrito. Esa es una diferencia. No siempre ocurre esta regla, me ha tocado ver pacientes que desobedecen a esta regla, pero pues bueno, cada paciente es un organismo diferente, pero vamos a abordar desde lo más probable hacia lo menos probable. Ahora otro punto, y este es algo muy importante, la anemia. La anemia es la disminución de hemoglobina. Como tal, anemia, así la palabra anemia como está, no es una enfermedad, no te enfermas de anemia, no es una, ¿cómo lo dicen también? Un síndrome, no estoy de acuerdo con que sea un síndrome. La anemia, así como está, es un signo. ¿Qué es un signo? Pues cualquier alteración en el paciente que pueda ser cuantificable, es la diferencia entre signo y síntoma. Si yo digo, me duele la cabeza, pues, ¿qué tanto me duele? Pues yo puedo decir, mucho, es el dolor más grande que he sufrido, y no es cierto, a lo mejor no es tan grave, entonces, eso es un síntoma. Algo que digo que tengo, pero que no es cuantificable. En cambio, un signo es algo que se puede cuantificar, como la disminución de hemoglobina. Entonces, anemia, así como está, nada más la palabra anemia, es un signo que hace referencia a una enfermedad adyacente. Cuando te dicen tienes anemia, lo único que te están diciendo es tienes una deficiencia de hemoglobina. Ya para hablar de que es una enfermedad o que es un síndrome o que es un diagnóstico,
Tengo que saber qué tipo de anemia es, por ejemplo, anemia ferropénica, anemia drepanocítica, talasemia. Ahí ya puedo decir, sí, efectivamente, que es un diagnóstico. ¿Qué tiene? Pues talasemia alfa, talasemia beta, anemia ferropénica. Esta hemoglobina es muy sensible a varios puntos. Es algo muy normal, alteraciones en hemoglobina, por malos valores de referencia y por algunas otras cuestiones que son muy comunes, como si se llena en exceso el tubo, si se mezcla mal el tubo, un aumento de leucocitos, que la muestra no tenga el color adecuado. Recuerda que muchos métodos se basan en colorimetría, o sea que un aumento de triglicéridos, de bilirrubina, una hemólisis severa, un aumento de proteínas, van a llevar a alterar estos niveles de hemoglobina. Entonces también el tubo, el cómo lo llenas, tiene que ver con alteraciones en la hemoglobina. Un punto muy importante es la edad que tiene el paciente. Es algo que debemos de recalcar y es algo que pocos laboratorios realizan. Normalmente cuando reportan hemoglobina solo tenemos valores para recién nacido, algunos, y generalmente hombre y mujer. Y vemos que no. Imaginen ustedes o recuerden ustedes su caso. Un recién nacido, así acabadito de salir del horno, le hacen el estudio y ven que tiene 18 de hemoglobina. Es más, tiene 20 de hemoglobina, ¿no? ¿Me espanto? ¿Me preocupo? Pues vean aquí, 20 gramos sobre decilitro en un recién nacido de hemoglobina, no pasa nada. En cambio, imagínense una mujer con, en cambio, 20 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Ahí sí ya me espanta. Entonces, no es lo mismo el recién nacido a la mujer adulta con 20 gramos de hemoglobina. En el recién nacido es normal. ¿Por qué? Porque cuando el recién nacido, como su nombre lo dice, acaba de nacer, se va a enfrentar a un medio que no está acostumbrado. Para empezar, la hemoglobina que el recién nacido tiene es hemoglobina F, tiene un mayor porcentaje de hemoglobina F, porque tiene mayor afinidad por el oxígeno y le tiene que robar el oxígeno a su madre. Por eso una embarazada, cuando sube 2, 3 escalones, pues ya anda respirando, ya anda jadeando, ¿no? Es porque el oxígeno que tiene se lo está robando su producto. Entonces este recién nacido tiene hemoglobina F y aparte prácticamente ese niño todo es médula ósea. Recuerda que los eritrocitos y las células de la sangre se producen en la médula ósea. Esta médula ósea específica para producir eritrocitos, de adultos no la tenemos distribuida en todo el cuerpo, lo tenemos en huesos largos y huesos planos grandes que se encuentran en la zona central de mi organismo. Pero está limitado a ciertas zonas en específico, mientras que el recién nacido prácticamente todo él es médula ósea y pues puede producir muchísima sangre y por eso tenemos estos valores. Cuando el recién nacido empieza a descubrir lo bello de este mundo, como el estar en contacto con antígenos, como el cambio de hemoglobina de la hemoglobina F a la hemoglobina A, como que ya no todos sus huesos producen eritrocitos, pues vemos que aproximadamente al año o medio año va a bajar su hemoglobina de 11 a 13. Entonces yo tengo que recién nacido pasa de una hemoglobina que puede estar en 20 a una hemoglobina que puede estar en 11 y es fisiológico. Pregunta, ¿es o no es anemia? ¿Puede ser anemia? Vayan contestando, por favor, los voy leyendo. Recuerden que estamos en contacto. De nuevo me siento como Dora la Exploradora. Ok. Sí es anemia, pero es una anemia fisiológica. El niño deja de lactar aproximadamente al medio año al año, entonces esta anemia se le conoce como anemia fisiológica del lactante. Esta anemia fisiológica del lactante es este fenómeno en que pasa de hemoglobinas muy altas, hemoglobinas más bajas de lo normal, pero vean, de 11 a 13. Aquí aclaro, o sea, fue por coincidencia que estos valores quedaron igual, de 11 a 13, 11 a 13. Si ustedes lo hacen en su laboratorio, no necesariamente van a quedar igual. Esto fue mera probabilidad, mera suerte estadística, por así llamarlo. No sé si ese término sea correcto, pero vaya, o sea, se hizo la estadística y quedó así, lo cual pues fue meramente casualidad. No siempre ocurre esto. Al 1 a 4 años debe de haber otro parámetro, de 4 años a la pubertad hay otro parámetro, y después de la pubertad viene ahora sí mujeres adultas, y no hay adultos mayores, porque de adultos mayores hay muchísimos casos de anemia por una mala nutrición. Desafortunadamente hay desde el descuido de los familiares hasta una mala dieta. Y bueno, procesos de envejecimiento que impiden la absorción de nutrientes.
Por eso no les recomiendo que tengan valores de adultos mayores, porque van a salir sesgados. Es, por ejemplo, como si yo agarrara una población de diabéticos para hacer mis valores de glucosa. Pues no, van a salir mal. Lo mismo aquí, agarrar adultos mayores para valores de hemoglobina, pues no, porque tienen ya deficiencia y se deben de tratar como anemias. Sí son anemias y se deben de tratar, porque si vemos aquí, los niños fueron ganando masa y entonces fueron aumentando sus valores de hemoglobina. En cambio, una persona de la tercera edad, al tener tantos problemas o al empezar a tener estas alteraciones metabólicas propias de la edad, pues necesitamos tenerlo vigilado. Entonces, no les aconsejo utilizar valores de referencia para adultos mayores. Los vamos a evaluar con nuestros valores de adultos, ya sean mujeres u hombres. No vamos a hacer el de adultos mayores. Y aquí hay un caso muy interesante, ¿no? Imaginemos que tenemos un hijo. Si tienen un hijo, pues no se imaginen ese hijo, ahí lo tienen. Bueno, imagina que este niño va muy mal en la escuela. Ahora, este niño te dice la comadre que lo más probable es que vaya mal porque tiene anemia. Porque han escuchado que la anemia, una de las características es que tiene falta de concentración. Entonces dices, bueno, a lo mejor mi hijo es el próximo Albert Einstein, pero va mal en la escuela porque tiene anemia. Lo llevas a un laboratorio, le sacan su sangre, le hacen el estudio y te reportan, no sé, ¿qué les parece? 12 de hemoglobina. Tiene 12 de hemoglobina y es un niño, es varoncito, ¿no? Tú dices, ah, bueno, mi hijo es hombre. Y el laboratorio nada más te reporta mujeres u hombres. Dices, bueno, mi hijo es hombre y debe de estar de 14 a 18. Y me reportaron 12. Entonces significa que mi hijo tiene anemia. Y entonces, ¿qué hacen? Van corriendo al médico, el médico revisa esto, como el médico ve que están sus valores de referencia y él confía en que ustedes tienen los valores de referencia adecuados. Es decir, sí señora, su hijo tiene deficiencia de hemoglobina y como normalmente todas las anemias en México o en muchas partes de Latinoamérica son ferropénicas, pues le va a mandar hierro. Entonces ahí tienen al niño yéndole hierro que no necesita para aumentar sus calificaciones que no van a subir. ¿Qué es lo que pasa? El 12, imaginemos que mi hijo tiene, ¿qué les gusta? Una edad que resume lo suficiente como para quejarse, a los 8 años. Tiene 8 años, está aquí. ¿Qué valores de referencia tenía que utilizar? Ah, de 11 a 13. Y entonces, si yo reporto estos valores y mi hijo tuvo 12 de hemoglobina, cuando pongo el 12 lo comparo con estos valores, ¿qué significa? Que está normal. De 11 a 13 son valores, intervalos de referencia. Mi hijo tenía 12, es normal. Mi hijo no tiene anemia, mi hijo es burro, es lo que estaba pasando y necesito terapia pedagógica, necesito ver métodos pedagógicos para ver qué está pasando, ¿no? Y esto es la importancia de que muchos niños luego están recibiendo tratamientos que no son necesarios para enfermedades que no tienen. Siguiente parámetro, el hematocrito. El hematocrito, como ya lo hemos platicado, bueno, si hasta he hecho memes de eso, el hematocrito, ¿cuál es su función? El hematocrito, hay que entender que hay diferentes tipos de hematocrito. ¿Y a qué se deben? A cómo lo realizamos. El hematocrito originalmente yo tomaba un capilar, lo centrifugaba en una microcentrífuga, 11.000 revoluciones, y se separaba el plasma de los eritrocitos. Medía este porcentaje de eritrocitos y lo comparo con el total, y por porcentaje obtengo el porcentaje del plaquete eritrocitario, el cual se conoce como hematocrito. Aquí teníamos ciertos valores de referencia. ¿Cuál es el problema? Que si son generación 3 para adelante, o sea, si utilizan su biometría hemática o hacen su hemograma del tipo automatizado, ustedes no hacen esto. El equipo no va a llenar el capilar con lo que aspira, no centrifuga, no ocurre nada de eso dentro del equipo. El equipo lo que hace es que calcula el volumen de cada uno de los eritrocitos y con base a eso obtiene el hematocrito. Entonces, el hematocrito que ustedes están considerando es el hematocrito virtual, el hematocrito calculado. Y déjenme decirles que ese hematocrito solo sirve para una cosa. Todos tenemos un amigo que le dicen el hematocrito no sirve para nada. Aclaro que me refiero al hematocrito virtual, al hematocrito que el equipo está calculando. Ese hematocrito no sirve ni para hacer correcciones, ni para tratar al paciente. Para empezar, el hematocrito, aunque sea manual, el que sea el que sí se hace de forma manual, no sirve para diagnosticar ningún tipo de anemia. Lo utilizan luego para hacer la corrección en los tiempos de coagulación o lo utilizan para la corrección del volumen de sedimentación, la velocidad de sedimentación eritrocitaria, que tampoco sirve para nada, pero bueno, igual lo usan para corrección. Para calcular los tiempos de coagulación sí sirve para hacer la corrección, pero hace referencia al hematocrito manual. El hematocrito virtual no lo pueden utilizar para esto. ¿Por qué? Porque cuando hacen esto, imaginemos que centrifugan. ¿Realmente aquí hay puros eritrocitos?
Pues no, aquí también por mucho que centrifuguen, hay plasma, hay plaquetas, hay leucocitos, hay un poquito de todo que no se puede subir porque queda atrapado entre los eritrocitos, entonces aquí también tengo cierto volumen plasmático. Cuando utilizamos el hematocrito virtual, generalmente es menor al hematocrito que yo hago. ¿Por qué? Porque el hematocrito que yo hago, como les dije, aquí hay plasma. Pequeñas cantidades, pero ahí hay. En cambio, el hematocrito virtual no considera nada de eso y solo considera que aquí hay puros eritrocitos. Entonces, los estándares, o vaya, estas correcciones surgieron utilizando los métodos manuales. No les recomiendo utilizar los métodos virtuales para hacer las correcciones. Para BCG, pues no tiene caso que corrija. La verdad es que esa prueba tampoco sirve de mucho, hay pruebas mucho mejores para evaluar procesos inflamatorios. Ok, etiqueten a su amigo hematocrito, por favor, o el compañero de laboratorio que no hace nada, pues se pónganle el hematocrito, ¿no? Esa persona que no los apoya, así también Hablando específicamente de anemias, ningún hematocrito les va a funcionar, ningún intervalo, ningún hematocrito les va a cambiar el diagnóstico. Las anemias no se clasifican con base al hematocrito. Para clasificar una anemia necesitamos las constantes de Winthrop. Las constantes de Winthrop son constantes, como su nombre lo dice, son valores que ya están determinados en la población. Estas son tres: el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular. Tenemos la fórmula que es hematocrito por 100 entre el número de millones de eritrocitos, hemoglobina por 100 entre millones de eritrocitos, hemoglobina por 100 entre el hematocrito. Y aquí están sus correspondientes valores de referencia. El volumen corpuscular medio, ¿a qué hace referencia? ¿El volumen corpuscular medio qué es? Por favor, en comentarios vamos anotando qué es el volumen corpuscular medio. ¿Qué me dice o cómo definimos volumen corpuscular medio? Los espero, por favor. Sé que seguramente lo que están poniendo es tamaño, ¿no? El tamaño del eritrocito, estoy de acuerdo, pero hace falta una palabra más. No es el tamaño del eritrocito. ¿Qué es? Bueno, sí es, pero falta complementar esa definición. El volumen corpuscular medio hace referencia al volumen o al tamaño promedio del eritrocito, y eso hace toda la diferencia. Es un promedio, o sea que el volumen corpuscular medio te va a dar el promedio del tamaño de tus eritrocitos. No es que eso midan todos tus eritrocitos, sino que es un promedio. ¿Qué podemos decir? Imaginemos esto. Van a tener ustedes que, bueno, los que tienen derecho a su constancia, los que lograron alcanzar el registro para la constancia, van a tener que presentar un examen. La mínima probatoria es 7. Imaginemos que el colegio me pide sus resultados, ¿no? El colegio que nos da el aval me va a pedir sus calificaciones. Y yo al revisar el sistema veo que soy el peor maestro del mundo y que la mitad de los alumnos sacaron 5. Y que la otra mitad ya sabían todos estos temas y sacaron 10, ¿no? El colegio me dice, oye, ¿cuál es el resultado? Entonces yo mañosamente tengo dos opciones, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? El 50% reprobó y el 50% aprobó. Si yo le entrego estos resultados, pues probablemente me diga, ¿sabes qué? No rifas como ponente, mejor vamos a dar otros apoyos a otros colegios o a otros ponentes, ¿no? Y bueno, entonces no me conviene decir que el 50% reprobó. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues entregar un promedio. Imaginen que la mitad sacó 10, la otra mitad sacó 5, 10 más 5, 15, entre 2, 7.5, gracias al redondeo sube a 8. Y entonces yo puedo decir, cuando me pregunte el colegio cuántos sacaron, yo voy a decir, sacaron 8. Y el colegio dirá, pues está bien, es aceptable, podemos seguirte apoyando. Así ocurre aquí. Hay dos formas de ver las cosas. El volumen corpuscular, a ser un promedio, puede ser que tengas eritrocitos grandes, eritrocitos pequeños, y que al promediarse te dé eritrocitos de tamaño normal, o que la alteración sea tan pequeña, o sea que tengas eritrocitos normales y eritrocitos pequeños, que hagan que el volumen corpuscular medio descienda, pero no lo suficiente como para que se encuentre una alteración real. Entonces recuerda, el volumen corpuscular medio es un promedio, y que puede salir normal, aunque los eritrocitos no lo sean. Ahorita vamos a ver otro parámetro que me ayude a identificar si realmente mi volumen corpuscular medio es el adecuado. Bueno, ahorita vamos a imaginar que no hubo este problema del promedio y vamos a imaginar que tienen valores de referencia normales.
Si el volumen corpuscular medio es de 83 a 100 femtolitros, significa que los eritrocitos tienen un tamaño normal. Les digo, esto no siempre ocurre así, vamos a ver más adelante qué puede pasar. Aquí yo digo que tengo eritrocitos normocitos, o sea, del tamaño normal. No significa que sean normales, pueden tener alguna otra patología. Solo significa que al menos en tamaño, el tamaño es normal. Todo lo demás puede estar fallando, pero el tamaño es normal. Puede ser que tengamos que los eritrocitos o el volumen corpuscular medio sea mayor a 100 femtolitros. Entonces yo digo que yo tengo macrocitosis. Aguas. No dicen macrocitos, porque luego sí reportan presencia de macrocitos. No vayan a reportar presencia de macrocitos. ¿Por qué? Porque vamos a ver la definición, dice incremento generalizado, no en el tamaño, vean lo que dice, incremento generalizado del número de eritrocitos de gran tamaño en la circulación. Si ahorita nos sangramos y lo vemos al microscopio, seguramente voy a encontrar a cada uno de ustedes eritrocitos grandes. Y no significa que tengan macrocitosis, porque al promediarse pues son valores normales. Cuando hay una macrocitosis, significa que incrementó el número de macrocitos. Macrocitos son eritrocitos grandes. Entonces, no vamos a reportar, cuando nosotros en comentarios en la biometría reportamos presencia de macrocitos, no vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque presencia de macrocitos, pues todos tenemos macrocitos. Lo que vamos a reportar es macrocitosis. Cuando ya reportan macrocitosis, están diciendo que aumentaron los macrocitos, ¿sale? Entonces, prohibido anotar macrocitos, vamos a anotar macrocitosis. Lo mismo para abajo. Si yo tengo un volumen corpuscular medio menor a 83 femtolitros, voy a hablar de microcitosis. Esta microcitosis no significa eritrocitos pequeños, eso es microcitos. Microcitosis significa incremento generalizado de eritrocitos de menor tamaño. Recuerda, macrocitos y microcitos siempre tienes. Lo que me importa es cuántos tienes de cada uno de ellos. Entonces, la patología se llama macrocitosis y microcitosis. Es la forma en la que vamos a estar reportando. Ahora, ¿cómo voy a utilizar estas? La hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular hacen referencia al pigmento que hay dentro del eritrocito. Cuando la hemoglobina corpuscular media está dentro de sus valores de referencia, yo tengo normocromía, o sea, que el color es normal, ¿sale? Puede lo demás estar alterado, pero el color es normal. Y aquí tengo dos palabras, por favor no me vayan a regañar, déjenme explicar, porque seguramente hay quien se moleste con esta diapositiva, pero déjenme terminar. Si la hemoglobina corpuscular media está baja, o la concentración media de hemoglobina corpuscular está baja, yo tengo hipocromía, que es la disminución en el pigmento de los eritrocitos. Esta disminución en el pigmento de los eritrocitos se va a clasificar dependiendo la morfología del eritrocito. La hemoglobina corpuscular media o la concentración media de hemoglobina corpuscular únicamente te van a decir si hay o no hay hipocromía, pero tenemos que irnos al microscopio para clasificar el grado de hipocromía. Ahora aquí lo vemos, es un eritrocito que se ve más pálido y la zona central del halo se ve más grande. Por otro lado, hipercromía. La hipercromía es donde digo que tal vez me regañan, porque decir la hipercromía es un término que causa molestias. Hipercromía como tal, la definición sí existe, y aquí está, aumento real o aparente en el pigmento de los eritrocitos. Es como un unicornio. Unicornio, si ustedes buscan la palabra, ahí está, ¿no? Existe la definición. Ahora, ¿ustedes han visto un unicornio? Pues si los han visto, pues dejen las drogas, ¿no? Pero no existen los unicornios, nunca vamos a ver un unicornio. La hipercromía es igual, la definición existe, pero no lo van a ver en laboratorio. La hipercromía no existe la clínica, pero sí la definición. Si ustedes buscan un libro de hematología van a encontrar esta definición, pero nunca en su vida lo van a ver. Es como el amor existe en definición, pero es difícil encontrarlo en la vida real. No hay que decir, es que estoy con el amor de mi vida, nada más es un ejemplo, no se dramaticen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos me van a decir, yo sí he visto un eritrocito hipercrómico y yo tengo hasta las fotos, ¿no? Hay que dudar hasta de lo que vemos, eso es una realidad. ¿Qué hay de diferencia entre este y este eritrocito? El tamaño, muy bien. Este de aquí es más chiquito y parece hipercrómico, pero no lo es.
Hipercromía significa que tiene un aumento de hemoglobina y como lo vimos hace ratito, el eritrocito no puede tener más hemoglobina que la que le cabe. Entonces, esto de aquí no es un eritrocito. Bueno, sí es un eritrocito, pero no tiene la forma de disco bicóncavo. Cuando un eritrocito pierde un fragmento de membrana, este eritrocito tiene que tomar una nueva forma para poder contener toda esta hemoglobina. La figura geométrica que tiene una mayor relación superficie-volumen o área-volumen es la esfera. Entonces, el eritrocito al perder un fragmento de membrana va a tener que cambiar su forma hacia una forma esférica para poder contener lo mismo que tenía con la membrana completa. O sea, perdió un pedacito y ahora va a tener que contener todo ese volumen o toda esta hemoglobina en un menor volumen. Y entonces esto de aquí no es propiamente un eritrocito, es un microesferocito. Es un eritrocito más chiquito, con forma esférica para poder contener la misma cantidad de hemoglobina y que al verlo a microscopio se va a ver hipercrómico. Yo lo voy a ver hipercrómico, pero realmente no es hipercrómico, es la misma cantidad de hemoglobina, pero en un menor espacio. Por eso dice real o aparente, o sea, no es real, realmente es aparente. Esto de aquí es una falsa hipercromía. Entonces, prohibido reportar microcitos, recuerden que es microcitosis, prohibido reportar macrocitos, es macrocitosis, e hipercromía es microesferocitos. Y eso sí realmente hay, ¿no? Porque muchas veces son problemas con una mala tinción. ¿Puedo confiar en todo lo que veo? No sé si vemos aquí en estas fotografías, vemos como, bueno, no como, vemos ilusiones ópticas. Vemos aquí, por ejemplo, aquí parece que el papá pues está haciendo, no sé, orinando a la niña, pero seguramente aquí hay una llave, ¿no? Y aquí está lavándose las manos, aquí parece que tiene en la mano un pie, pero no, aquí está su mano, nomás que está medio gordita y coincide con su pie. Aquí se ve como que estas son las piernas del señor, ¿no? Pero pues la señora, como tiene la misma playera, aquí está. Aquí pues se ve rara esta cara, pero pues es el niño que está cargando, aquí está el niño y aquí está su papá, ¿no? Las narices de su papá. Entonces, ¿por qué les pongo estas fotografías? Porque no porque lo vea significa que es real, o vaya, a veces tengo que detenerme un poquito más para poder analizarlo, y para eso vamos a hacer este ejemplo. Vean, aquí tenemos todas las combinaciones posibles, tenemos microcitos, normocitos, macrocitos, y tenemos alteraciones de color, hipocromía, normocromía e hipercromía. Estos de aquí son todos los tipos de eritrocitos que pueden llegar a existir por combinación. No significa que todos sean reales. Hay varias consideraciones que debo de hacer. Por ejemplo, de aquí, ¿cuáles realmente han visto o cuáles no puede ser posible que vean? Vamos a empezar con lo más evidente, ¿no? Primero, normocitos normocrómicos. Cuando vayan a reportar un eritrocito, primero es el tamaño y después el color, ¿sale? Entonces, lo primero que importa es el tamaño. El tamaño en eritrocitos sí importa. Entonces, normocitos. El eritrocito que pues, existe porque es el normal, es un eritrocito normocito normocrómico. Este de aquí. Ese sí existe. Ahora, ¿cuáles no existen? Para empezar, si estoy hablando de no existir, vámonos para acá arriba. Los hipercrómicos. Los hipercrómicos existen, vimos que la hipercromía no existe, entonces, ¿puede haber un eritrocito grande, más grande de lo normal y todavía lleno de hemoglobina más de la que debería? Pues no. Entonces este de aquí realmente no existe. Este de aquí, un eritrocito con el tamaño normal y lleno de hemoglobina de más, tampoco. Aquí está. Este de aquí existe, un eritrocito más chiquito de lo normal y lleno de hemoglobina. Por definición no, porque es hipercrómico, pero ya lo vimos en la diapositiva pasada. Sí existe, pero es un microesferocito. Entonces este de aquí sí existe. El que aquí estamos viendo sí existe, pero el nombre correcto es microesferocito. No voy a reportar presencia de microcitos hipercrómicos porque esa combinación no existe. Voy a reportar presencia de eritrocitos, perdón, presencia de microesferocitos. Y cada vez que yo vea un esferocito, mi obligación es hacer CUMS para saber si no hay un proceso hemolítico autoinmune. Ahora vámonos aquí. Estos de aquí, estos no existen, este existe, este vimos que sí existe. Ahora estos. Bueno, vamos a empezar con estos tres, ¿no? Con los que están acá. ¿Qué es lo que pasa? Estos tres
son la misma célula o los puedo clasificar con el mismo nombre. ¿Qué nombre van a tener? Pues vamos a pensar un poquito. Ok. Este de aquí, microcítico normocrómico, tal vez lo han visto por una mala tinción. Es poco probable que lo vean. ¿Por qué? Porque cuando el eritrocito pierde una membrana o pierde parte de su membrana, se hace chiquito, se debe de ver así. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Si pierde un pedazo de membrana y lo que queda en la circulación toma una forma esférica y se ve así, significa que desde un principio tenía poca hemoglobina, porque si tuviera una cantidad de hemoglobina normal, estaría acá. Y entonces al tener poca hemoglobina se llamaría como hipocrómico. Y entonces, ¿cómo se llama? Un eritrocito microcítico hipocrómico. Estos dos son eritrocitos microcíticos hipocrómicos. Aunque el color yo lo vea normal, no tiene la cantidad de hemoglobina normal, porque si lo tuviera, desde un principio se vería hipercrómico. Ok. Ahora el normocito hipocrómico. Este de aquí, pues aquí hay un detalle muy importante. Cuando la hemoglobina disminuye, ya sea por problemas en la síntesis a nivel de eritrocito, el eritrocito acelera su producción y hace que los eritrocitos sean más pequeños de lo normal. Por lo tanto, si es hipocrómico, significa que tiene un problema en la síntesis de hemoglobina y el tamaño de este eritrocito debería de ser microcítico. Tal vez lo que está pasando es que el equipo al promediar me dio un volumen corpuscular medio normal, porque tengo muy chiquitos pequeños, pero es una definición, es lo que debemos de dejar claro. Cuando hay hipocromía, en todas las anemias hipocrómicas, se debe a un problema en la síntesis de hemoglobina. Y cuando la hemoglobina está disminuida, acelera la producción de eritrocitos y no les da el tiempo suficiente de crecer y entonces se quedan así chiquitos. No los eritrocitos, vaya, los que crecen son las células precursoras. A nivel de médula ósea, la célula progenitora debe de crecer para dividirse y dar 2 células del tamaño normal. Aquí, como se estimula la producción de eritrocitos, se acelera la mitosis, la célula no crece lo que debe de crecer y al dividirse quedan células pequeñas que al llegar al estado eritroide pues se van a ver más chiquitos. Entonces, siempre que vean hipocromía, debe de haber microcitosis. A lo mejor aquí no lo distingo porque hay un poquito de microcitosis o es tan leve que no la veo, o el equipo al promediar tantos eritrocitos, pues lo puso como normal. Normocrómicos sí quedan, entonces estos ya quedamos que son microcíticos hipocrómicos, estos 3 deben de ser microcitos hipocrómicos, este es normocítico normocrómico, estos 2 no existen, este es un microesferocito y ahora estos 2, los macrocitos. Aquí la cuestión es, ¿qué fue lo que pasó? La célula progenitora hematopoyética creció y tenía un problema en la síntesis de hemoglobina, no se pudo dividir y se quedó grandota y dio origen a eritrocitos grandes. Hay otras patologías que pueden relacionarse que más adelante lo vamos a relacionar. Vamos a aclararlo. Los microcíticos hipocrómicos se deben a problemas en la síntesis de hemoglobina. Los macrocíticos, hay otras alteraciones que vamos a ver más adelante, pero normalmente se asocian con problemas en la síntesis de ADN. Ahora vamos a analizar los macrocitos. Primero, macrocíticos hipercrómicos, ya vimos que no existe esto, ¿no? Macrocitos hipocrómicos no es el término correcto porque la hipocromía cursa con microcitosis. Además, si yo lo veo si yo lo veo hipocrómico, o sea, si yo lo veo pálido, tal vez lo veo pálido porque está más grandote. Si este fuera de tamaño normal, o sea, si esto se encoge, quedaría como esto. Entonces, probablemente no sea una hipocromía, estamos viendo una falsa hipocromía. Entonces, quedaría como esto, macrocito normocrómico, ¿sale? Este de aquí, aunque yo lo veo hipocrómico, realmente no es hipocrómico, lo veo hipocrómico porque está más grandote, pero no lo es un problema de ilusión óptica. Si fuera del tamaño normal, me quedaría así de esta forma, ¿sale? Bueno, entonces ahora ya analizando esto, podemos ver la clasificación de las anemias. ¿Cuáles son los 3 tipos de anemias? Primero, normocíticas normocrómicas, microcíticas hipocrómicas y macrocíticas.
Cuando sean macrocíticas, ya no pongan color. Cuando ustedes reporten la macrocitosis, ya no pongan alteraciones de color porque no me consta. Entonces, nunca voy a poner macrocitosis con hipocromía. Esa combinación no va. Y nunca va a existir, y menos va a existir macrocitosis con hipercromía. Si yo voy a un laboratorio, me hacen mi biometría y me reportan hipercromía, cambio de laboratorio. Entonces, y es el consejo. Si les están reportando hipercromía, es un laboratorio que no está relacionado con los estándares o con la clasificación de las anemias. No hay anemias hipercrómicas. Bueno, y si ustedes cometían este error, pues cambien ustedes, ¿no? Ya es más sencillo, ¿sale? Entonces, esos son los 3 tipos de alteraciones en los eritrocitos y cómo van de la mano. Normocíticas normocrómicas, microcíticas hipocrómicas y macrocíticas y ya. No es necesario que le pongan ninguna alteración de color. El último parámetro que vamos a ver es el ancho de distribución eritrocitaria, y para esto te voy a hacer una pregunta muy importante. Sé muy honesto, por favor. Esto es básico, sé honesto por la ciencia, ¿sale? Para atender este curso tenemos que ser honestos. De tortilla grande, del taco que tú quieras, porque luego digo de tripa y dicen, ay, no me gustan los de tripa y nada más hacen que los termine odiando, ¿no? Entonces, a ustedes no, a los tacos de tripa, imagina que es el taco que tú quieras, de lo que tú quieras, pero es un taco de tortilla grande, ¿no? ¿Cuántos tacos te comes? Por favor, responde por amor a la ciencia, por amor a esto, vayan comentando. Sean honestos, sé que no es nuestra primera cita y no nos estamos conociendo, porque en una primera cita las mujeres generalmente se comen 1 o 2 y ya hasta que te casas sacan los 15 que normalmente se comen, ¿no? Los hombres también somos iguales, entonces vayan comentando, por favor, cuántos tacos se comen. No, es un promedio, es una actividad, ¿sale? ¿Cuántos tacos te comes de tortilla grande, ¿sale? Del sabor que tú quieras, con limón y la salsa que tú quieras, como tú te los comes. Con queso si quieres, ¿sale? Ok. ¿Ya comentaron? Imaginemos que con sus datos voy a hacer esta gráfica. ¿No? Es un ejemplo, vamos a ver cómo se interpreta esto. Imaginemos que una persona dijo, no, ¿saben que yo soy vegana? Y dijo, bueno, pues hacer tacos de Jamaica, mal ejemplo. Una persona dice, no, yo no como mucho, entonces nada más me como un taco. ¿Quién sabe quién se coma eso? Y bueno, es un ejemplo y esta persona no merece ser mexicana. Bueno, y son de otro país, pues igual el taco es un platillo muy, muy, muy famoso en nuestro querido México. Una persona dijo, yo nada más me como un taco, ¿no? Bueno, está bien, no sabe lo que es bueno. 5 personas dijeron, yo me como 2 tacos. 15 personas dijeron, yo me como 3 tacos. 19 personas dijeron, yo me como 4 tacos. 26 personas dijeron, yo me como 5 tacos. 17 personas dijeron, yo me como 6 tacos. 13 personas dijeron, yo me como 7. 4 personas dijeron, yo me como 8. Y nada más hubo un honesto que dijo, yo me como 9 tacos. De tortilla grande es muchísimo, ¿no? Bueno, y ahora voy a graficar esto. Voy a poner el número de tacos, vean, 1 taco, 2 tacos, 3 tacos, 4 tacos, 5 tacos, 6, 7, 8, 9 tacos. Y el número de personas que dijeron, una persona dijo que 1, 5 dijeron que 2, 15 dijeron que 3, y así lo voy haciendo. Y voy a ver que hay un número que se repite más, la moda, ¿no? Es 5, aquí está. 26 personas comieron 5 tacos, aquí está. Si yo sumo todo esto y hago estadística, probablemente la media y la mediana también queden aquí. Y ahora al graficarlos yo tengo esto, que es una curva gaussiana. Esto de aquí es un histograma de frecuencia. Y al analizarlo me queda un área bajo la curva con un dato de predominio, que si es una curva como lo estamos viendo, que tiene esta forma que se conoce como forma paramétrica o normal, la media, mediana y moda quedan en medio. O sea, el promedio, el dato central y el número que más se repiten debe de ser 5 o muy cercano a 5, ¿no? Aquí está. Ahora, esto lo hace mi equipo, pero con eritrocitos. Si no les pregunta cuántos tacos se comen, sino que pone, a ver, ¿cuántos eritrocitos tienes de, no sé, 70 fentolitros? No, pues, ¿qué tantos? 71, 72, bueno, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105. Y van acomodando hasta obtener igual un número que más se repite. Este número que más se repite sería tu volumen eritrocitario medio, o tu volumen corpuscular medio. Aquí está, vean. Aquí están los eritrocitos y aquí está el número que más se repite. De este lado tenemos los eritrocitos pequeños, de este lado tenemos los eritrocitos grandes y en el centro tenemos el volumen corpuscular medio. Ahí está. Este es el promedio, es la media o es la moda si tu distribución es normal y así va a quedar. Ahora hay un parámetro que me interesa. El volumen corpuscular medio aquí está. Hay un parámetro que es muy importante que es ¿qué tan amplia es tu curva?
¿Cómo te quedó de amplia esa curva? Y ese es el ancho de distribución eritrocitaria o amplitud de distribución eritrocitaria. Aquí está, vean. Esta de aquí, esta amplitud de distribución eritrocitaria, la voy a medir justamente para evaluar cómo es mi población de eritrocitos. Si la amplitud o ancho de distribución eritrocitaria es elevada, significa que mi muestra es heterogénea, o sea que la curva es muy amplia y que tengo una diversificación muy grande de eritrocitos. Por ejemplo, ustedes en el ejemplo, o en el ejemplo que hicimos, suponiendo que más de una persona hubiera dicho, yo me como 10, otra 11, y 5 dijeran 13, entonces este número puede crecer y mi curva me quedar muy amplia. Si este no hubiera venido, por ejemplo, hubiera quedado hasta aquí y la curva me hubiera quedado más angosta. Y entonces, entre más angosta queda mi curva, más homogénea es mi población. Aquí está muy larga, significa que la curva, o que esta curva está muy amplia y significa que la población es muy diversa. Si la curva es muy pequeña, significa que mi población es muy homogénea. Y aquí lo tenemos, ancho de distribución eritrocitario elevado, heterogéneo. Ancho de distribución eritrocitario disminuido o normal, homogéneo. ¿Sale? Este valor de amplitud de distribución eritrocitaria va a sustituir a lo que antes conocíamos como anisocitosis. Recuerden que el término de anisocitosis significaba diferentes tamaños en los eritrocitos. Esa no me gusta muchísimo, eso de anisocitosis, porque al ver al microscopio, si yo veo eritrocitos pequeños y eritrocitos grandes, pues cumplo esa regla de diferentes tamaños y puedo reportar anisocitosis. Y no, porque realmente si yo veo eritrocitos pequeños con eritrocitos grandes, lo que yo estoy viendo es una microcitosis, no una anisocitosis. Para hablar de anisocitosis significa que tengo variación desde los chicos, normales, a grandes, o que tengo ahí un mundo de eritrocitos de diferentes tamaños y hacen que tenga una población muy heterogénea, o sea, muy diferente. No vamos a utilizar ya el término anisocitosis, ya es un término que realmente es muy subjetivo a lo que vemos, y si luego se nos confunde ver cosas como macrocitosis, microcitosis, ahora imagínense comparar los diferentes tamaños, pues tengo las de perder. Mejor para eso no utilizamos ese reporte y reportamos el ancho de distribución eritrocitaria que los equipos lo dan por defecto. Si yo veo, por ejemplo, los 3 tipos de eritrocitos en una muestra, probablemente digan, es que es anisocitosis, sí, pero no existe una anemia anisocítica, ¿no? Si vimos la clasificación, hay anemias microcíticas, anemias normocíticas y anemias macrocíticas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificar y qué vamos a considerar este término? Ok. Si yo tengo eritrocitos pequeños, un volumen corpuscular medio bajo, o sea, microcitosis, y la amplitud de distribución eritrocitaria está aumentada, en vez de decir anisocitosis con microcitosis, voy a decir microcitosis heterogénea. ¿Sale? Si yo tengo un volumen corpuscular medio elevado y tengo anisocitosis, o sea, yo veo en el frotis anisocitosis, pues el ancho de distribución eritrocitaria me lo va a corroborar. Si el ancho de distribución eritrocitaria está elevada y volumen corpuscular medio está elevado, yo tengo una macrocitosis heterogénea. Mismo ejemplo, pero el ancho de distribución está normal o bajo. Okay. Volumen corpuscular medio elevado y ancho de distribución eritrocitaria normal o bajo, volumen corpuscular medio elevado y AD normal, macrocitosis homogénea, ¿sale? Y lo mismo para las normo, puede haber normo heterogénea o normo homogénea, y así voy a clasificar las anemias. Entonces tengo hasta este punto 6 tipos de anemia por morfología. Anemia microcítica heterogénea, anemia microcítica homogénea. Anemia normocítica homogénea, anemia normocítica heterogénea. Anemia macrocítica heterogénea, anemia macrocítica homogénea. ¿Sale? ¿Cómo se clasifica el volumen corpuscular medio? Aquí les tengo una cuadrita, vean un pequeño esquema para que pongan los diferentes valores. Y algo muy importante, vean este punto que les dije. ¿Se acuerdan que es un promedio y que pueden tener eritrocitos grandes, eritrocitos pequeños y al promediar salir normal? Me refería a esto. De 100 a 105, volumen corpuscular medio está elevado, pues ya digo que hay una macrocitosis, siempre y cuando yo tenga macrocitos más del 10% al microscopio. Recuerden que por eso tengo que ver al microscopio. O vean, puede ser que el volumen corpuscular medio esté normal,
pero si la amplitud de distribución eritrocitaria está elevada, con macrocitos al microscopio, tengo macrocitosis, ¿sale? Entonces, aunque tengan un volumen corpuscular medio normal, si la amplitud está elevada, pues vamos a tener que abrir al microscopio, y al microscopio voy a encontrar los macrocitos, un 10%, y voy a irme a ver mínimo 10 campos. Y entonces lo mismo ocurre con la microcitosis. Vean, puedo tener una deficiencia, ahí una disminución, y puedo obtener microcitosis, desde aquí no hay problema, pero vean, puede ser normal, pero con una amplitud de distribución eritrocitaria elevada. Entonces, si el equipo te dice que la amplitud de distribución eritrocitaria esté elevada, no importa que todo lo demás esté normal, tengo que hacer mi observación al microscopio para clasificar el grado de microcitosis o macrocitosis. Esta foto o esta tablita la pueden captura de pantalla, igual los videos van a estar unas horas disponibles para que ustedes puedan tomar notas. Una muestra mal tomada no se debe de procesar, un amor no correspondido no se debe llorar. Me alargué un poquito en esta plática, vamos a alargarnos un poquito más para ver la clasificación de anemias, que es lo que me falta y no hemos visto nada de esa parte, entonces vamos a verla, vamos a ver esta última parte y es una cuestión de media hora, por favor no se desesperen. Vamos a analizar ahora la clasificación de las anemias. La anemia, como ya lo vimos, es un signo, no es una enfermedad. Como tal, anemia significa únicamente disminución de la hemoglobina y ya, ¿no? Nada más. Esta anemia, hay diferentes formas de saber si mi paciente tiene anemia. La principal y la más fácil es pues, la hemoglobina. Si la hemoglobina está baja, pues tiene anemia, ¿sale? Es la clasificación que ya vimos. Pero hay otras consideraciones. Por ejemplo, aunque el paciente tenga la hemoglobina normal, si los reticulocitos se encuentran aumentados, es anemia. Por eso es tan importante hacer el conteo de reticulocitos. Cuando una persona sufre un sangrado o una hemólisis, los reticulocitos aumentan porque es un estado anterior a los eritrocitos. Entonces, como estos ya tienen hemoglobina, están compensando la falta de hemoglobina que podría tener este paciente. Paciente que tenga hemoglobina normal con reticulocitos aumentados es una anemia compensada. Y como les dije, es muy común en hemólisis, se le conoce como anemia hemolítica compensada. Obviamente tienen que confirmar la hemólisis con su buen extendido, con química sanguínea, pruebas de química sanguínea como bilirrubinas y obviamente con CUMS, ¿no? Para saber cuál es el origen de esta hemólisis. Bueno, y el último es si el paciente disminuye 2 gramos sobre decilitro de hemoglobina en un lapso menor a 24 horas, es anemia. Esto lo hemos visto en pacientes, por ejemplo, que entran a cirugía. Entran a cirugía con 13 de hemoglobina, o mejor 15 de hemoglobina, salen con 13. Es normal la hemoglobina, consideramos que no pasa nada y después de unos días empieza a bajar. Si tiene un descenso de 2 gramos de hemoglobina por un lapso de 24 horas o menor a 24 horas, se le considera anemia, aún así sean parámetros normales. Entonces, como vemos, tanto a estos dos parámetros, como el aumento de reticulocitos como el descenso brusco de hemoglobina, aún cursando con hemoglobina normal, puede ser un caso de anemia. Por eso es tan importante hacer pruebas complementarias para conocer este estado como reticulocitos y es muy importante en la medida de lo posible tener acceso de la historia clínica. Bueno, este esquema explica todo lo que debemos de saber de anemias. Es un esquema bastante sencillo donde explico a grandes modos qué es lo que pasa en una anemia. Algo le pasa a mi paciente. No sé, algo lo atropellaron, tiene falla renal, es hipotiroideo, una infección, no consume suficientes taquitos de tripa y entonces tiene anemia ferropénica, porque recuerden que la tripa tiene un buen aporte de hierro. Si tienes anemia ferropénica es tu culpa por no comer tacos de tripa, ¿no? Lo siento, te lo mereces. Entonces algo le pasó a este paciente. No sé qué, pero algo le pasó. Ese algo hizo que bajara la hemoglobina y ahora tiene anemia, que dependiendo cuál sea la etiología, pues va a ser la clasificación. Por ejemplo, como les dije, alguien le lastimó mucho en su vida y no come taquitos de tripa porque no quiere ser feliz, entonces como no tiene ese aporte de hierro y no consume otros productos de hierro, tiene una mala nutrición, pues va a tener anemia ferropénica, baja la hemoglobina y ahora sí, la enfermedad se llama anemia ferropénica. El signo es únicamente anemia. Ahora, la enfermedad por sí sola
Yo dije lo de ferropénica, pero por ejemplo puede ser drepanocítica o puede ser una enfermedad una anemia asociada con una enfermedad renal crónica. Entonces aquí está, si tiene enfermedad renal crónica más la anemia, va a llevar al paciente a un estado de enfermedad. Estoy malito, ¿no? Estoy enfermo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Diagnosticar la anemia? Pues no, porque pues ya vimos que la anemia se diagnostica muy fácil. Si hay deficiencia de hemoglobina o hemoglobina normal con aumento de reticulocitos o el descenso brusco, ¿no? Y eso sería muy sencillo, realmente no se tiene que llegar a ese punto de si el paciente tiene o no tiene anemia, pues sí es parte del proceso, pero no es la meta. La meta es llegar no a la anemia, sino a la etiología. Y hasta que se conoce la etiología, se puede dar tratamiento para que la persona recobre su estado armónico. Y si es tratable, se trate. Si es genético, pues por profilaxia o se vea cuál sea la mejor alternativa para que el paciente recupere su estado armónico. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. Que el paciente va a tener anemia es fácil. En una biometría en 3 patadas sabes que tiene o no tiene. La etiología es lo interesante. Y no se da tratamiento hasta que se sepa cuál es la etiología. Este cuadro, por favor, anótenlo, es un cuadro muy importante relacionado a anemias, es todo lo que tenemos que saber de anemias, me gusta mucho este cuadro. En anemias tenemos tanto causas como efectos. Causas, existen muchísimas causas de anemia, pero las vamos a englobar en 3. Disminución de producción, que puede ser tanto de hemoglobina como de eritrocitos, aumento en la destrucción, hemólisis, o pérdida sanguínea, o sea que el paciente está perdiendo sangre. Los efectos tenemos de laboratorio y sintomatología. Lo de laboratorio morfología ya te lo sabes, es la clasificación de las anemias, que tenemos anemias normocíticas normocrómicas, anemias microcíticas hipocrómicas y anemias macrocíticas sin alteración de color, porque como les decía es difícil saber. ¿Qué serían normocrómicas? Pero lo mejor es ponerlo nada más como anemias macrocíticas. Sintomatología, las cuestiones comunes de un paciente: palidez, delgadez, cansancio, palpitaciones, esfuerzos, ictericia, hemoglobinuria, que ya esto depende mucho del tipo de anemia, y qué tan rápido se da esa anemia, rápida, repentina o de larga duración. La velocidad de instalación es muy importante porque puede ser que sea de golpe, como no se salió, no se dio cuenta y lo atropellaron y sangró y perdió sangre y tiene anemia. O de larga duración, por ejemplo, tiene sangrado activo en un tubo digestivo durante años y años y años, nunca se lo trató y cuando vemos ya es una anemia bastante importante. En nuestro país la más importante es la crónica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros métodos legendarios. Si hoy te sientes con algo de esto, imagina que estás cansado, tienes palidez, te sientes incluso hasta mareado, te sientes sin ganas, se te baja la presión, porque así siempre lo manejan, que es bastante interesante este punto porque incluso hay un aumento en la frecuencia cardíaca, pero el mexicano dice, se me bajó la presión, ¿no? Ni es, pero se me bajó la presión. Y entonces si tú dices, se me bajó la presión, delante de un mexicano o delante de una persona que tenga estas mismas costumbres, ¿qué te va a decir? Tómate una coca no te hace mal, y te tomas una Coca-Cola y te duermes, y como es un sangrado leve y no es una anemia importante, probablemente al otro día te sientas mejor y no es por la Coca-Cola. Entonces al otro día te sientes bien y dices, pues la coca milagrosa. Y al otro día te vuelves a sentir mal y vuelves a tomar tu tratamiento con base a tu dosis cocal, y llegas así hasta un punto en el que de plano la deficiencia de hemoglobina es tan baja que ya te duele tanto que ahora sí, ya cuando estás en las últimas, vas al médico. Y ahora que vas al médico, pues tu hemoglobina ya tiene valores como de 5, de 6 de hemoglobina, que es como hay personas que tienen estos valores de hemoglobina, ¿no? Que los ves y dices, pues no se ve tan mal, ¿no? Es como el meme de ¿por qué no estás muerto? No tengo ni idea, algo así es aquí de cómo pueden llegar personas con esto, ¿no? Esto es por anemias de larga duración. Eventos crónicos que llevan durante años, que los fue adaptando a nuevos umbrales de hemoglobina, que su organismo aprendió mal hecho a trabajar con estos valores. Y digo mal hecho porque hay sintomatología, nada más que el paciente aprende como a ignorarla. Lamentablemente es esto. La aguda, como el sangrado es brusco, pues viene la sintomatología y entre más rápido me duela, pues más rápido voy al médico. Es algo que unos días somos malos pacientes. Ok, ¿qué es lo que ocurre en una concentración baja de hemoglobina? Lo único que ocasiona la anemia es hipoxia tisular. Como no tienes hemoglobina, no hay quien lleve el oxígeno y las células empiezan a sufrir de hipoxia. Esta mala oxigenación a los tejidos causa todo esto, pero aguas.
Aquí el problema no es la sintomatología, realmente lo que importa y lo que afecta en una anemia son los mecanismos que utilizo para compensar esta. Por ejemplo, aumento de eritropoyetina. Recuerda que la primera manifestación o la primera respuesta para contrarrestar la hipoxia es el aumento de eritropoyetina. Y por otro lado, si lo quieres ver al revés, el principal estímulo para el aumento de eritropoyetina es la hipoxia. Pregunta de examen. El aumento de eritropoyetina va a llevar a una hiperplasia medular, porque una cosa es que le llegue una concentración de eritropoyetina para producir más eritrocitos y otra cosa es que le esté llegue y las células empiecen a trabajar de más. Tenemos aumento del flujo sanguíneo para compensar toda esta pérdida, lo que lleva a una circulación hiperdinamica, o sea, una alteración en el flujo sanguíneo que te puede llevar a un evento cardiovascular, y el aumento de una molécula que se llama 2,3-difosfoglicerato, que su función es regular la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Entonces lo que vemos en este cuadro, lo que te quiero resumir, es que a la persona con anemia, la sintomatología viene por alteraciones en los mecanismos compensadores. La taquicardia o la angina de pecho es gracias al aumento del flujo sanguíneo. La astenia o la pérdida de energía es debido a que como tengo poco oxígeno, pues necesito el oxígeno para producir ATP. Si tengo poquito, pues no produzco la misma cantidad de ATP, entonces todo el día andan con flojera. Aparte, como hay hipoxia, hay liberación de ácido láctico, lo cual trae dolor muscular. Imagínate, te duele el músculo y todavía no tienes energía, pues ¿qué te vas a andar moviendo? Entonces son personas que en ese aspecto parecen como muy lentas, ¿no? Algo así, pero pues tiene que ver con todo esto. Aumento de eritropoyetina, la hiperplasia medular. Aquí hay varias alteraciones. Cuando la médula empieza a sufrir de alteraciones como hiperplásicas, empiezan a aparecer las diferentes alteraciones en sangre periférica, la morfología alterada de eritrocitos. Aquí de esto hay un punto muy importante, ya hablamos de microcitosis, macrocitosis. Otro punto o una de las alteraciones que debes de tener en cuenta son los dacriocitos. Los eritrocitos en forma de, yo digo de pera, y aquí es donde depende tu estado emocional. Si tú dices que los dacriocitos tienen forma de lágrima, pues depresivo. Si tú dices en forma de gota, pues alcohólico. Las personas sanas y serias como yo, pues decimos pera. No es cierto, sé que dacriocitos hace referencia a lágrimas, ¿eh? Bueno, si tú ves dacriocitos, eritrocitos en forma de pera, gota, lágrima, estás sufriendo de displasia medular. Paciente que tiene dacriocitos significa que tiene displasia medular. ¿Qué es eso de displasia? Displasia significa alteración morfológica, o sea que debe de tener otra forma, pero que no la tiene. En este caso el eritrocito debe de ser redondito, pero ya al tener la forma de gota, pues significa que tienes displasia. Es una morfología incorrecta, una morfología alterada. Químicas, chicas hermosas que están viendo este curso, si un hombre llega y le dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Y tú no quieres, no le digas no por feo, dile no por displásico. En lo que la piensas te da tiempo de escapar, ¿no? Por último, ya la clasificación. Las anemias las vamos a clasificar como normocíticas, normocrómicas. Las anemias normocíticas normocrómicas se consideran anemias en las cuales los eritrocitos tienen el tamaño normal y la forma normal. De estas tenemos por hemólisis, que pueden ser hemólisis genéticas o adquiridas, o sea, mamá y papá fueron los responsables, como en el caso de la anemia drepanocítica, que al final de cuentas es una hemólisis, como la esferocitosis hereditaria. Y hay adquiridas, por ejemplo, por bacterias o ataques autoinmunes, en el caso, por ejemplo, de una mala transfusión. Hay hemorragias agudas, es muy importante que sea agudo. Si el proceso es crónico, la anemia no va a ser normocítica, normocrómico, porque se empieza a perder mucho hierro, y cuando el sangrado es crónico, la anemia se vuelve microcítica y hipocrómica. Producción insuficiente, hablamos principalmente de problemas en la síntesis de las células sanguíneas. Por ejemplo, en nuestro país, en México, la principal causa es la enfermedad renal. Cuando el riñón está fallando, el riñón recuerda que es el responsable de liberar eritropoyetina. Si el riñón está sufriendo, no va a liberar eritropoyetina, y si no tienes eritropoyetina, no puedes producir eritrocitos. La segunda causa es el hipotiroidismo. Entonces, cuando llega un paciente con anemia normocítica normocrómica, pregunta qué está pasando, ¿no? Puede ser producción insuficiente, necesitamos el historial clínico para saber si tiene enfermedad renal crónica o hipotiroidismo. Es muy importante que revises esto. Hemorragias agudas, pues sí necesitamos de la historia clínica para saber qué pasó, ¿no? A lo mejor lo atropellaron, o tuvo un problema con un asalto, no sé, algo así.
Y por hemólisis, pues tenemos que revisar CUMS, tenemos que buscar esferocitos, tenemos que buscar, no sé, hacer pruebas de química sanguínea para evaluar bilirrubinas, tenemos que hacer, bueno, el extendido más que obvio, inducción de drepanocitos. Entonces, descartar todo lo posible para ver hemólisis. Ver la coloración del suero es algo muy simple, pero desde ahí me puede hablar de hemólisis. Entonces, esas son las diferentes. Las microcíticas hipocrómicas, recuerda que todas las anemias microcíticas hipocrómicas se deben a problemas en la síntesis de hemoglobina. Muy bien. Aquí tenemos hiposiderémicas e hipersiderémicas. Eso de hiposiderémicas e hipersiderémicas hace referencia al hierro. Entonces, algo muy importante es que las anemias microcíticas hipocrómicas, lo que debes de hacer es perfil de hierro. Cada vez que yo vea microcitosis hipocromía, tengo que hacer perfil de hierro, aunque no parezca anemia, porque como no estoy haciendo reticulocitos, no voy a saberlo. Pero vaya, aquí va el perfil de hierro. Ahorita vamos a ver más esas. Las macrocíticas, como les dije, no llevan color. Cuando yo pienso en macrocíticas, aquí lo importante es evaluar o entender que la posible causa es problema en la síntesis de ADN, principalmente ligado a la falta de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces también sería interesante hacer la cuantificación de estos. Estas se van a definir como megaloblásticas o no megaloblásticas y más adelante las vamos a platicar, ¿sale? Entonces, normocíticas normocrómicas, microcíticas hipocrómicas y macrocíticas. Microcíticas hipocrómicas, como les dije, se tienen que clasificar de acuerdo a la cantidad de hierro presente en esa muestra. Por eso es tan importante evaluar el perfil de hierro. No nada más es la cantidad de hierro, también necesito evaluar transferrina, el índice de saturación y bueno, todos los parámetros que manejan para poder clasificarlo. En caso de que el hierro esté bajo, me voy como hiposiderémica. En caso de que el hierro esté normal, me voy como hipersiderémicas. Las anemias microcíticas hiposiderémicas se clasifican en dos, en carencia de hierro o desvío de hierro. No es lo mismo, y aquí les hago la pregunta, sin afán de molestar a nadie. ¿México es un país con carencia de recursos o con desvío de recursos? Pregunta muy sencilla, ¿no? México es un país con desvío de recursos. No me meto con política, nada más es un ejemplo, por favor. No quiero que amanezca, parece químico flotando en río por coronavirus, ¿no? No sé. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de carencia de hierro, significa que la persona no está consumiendo el hierro suficiente. Y entonces significa que esto es una anemia ferropénica, que se debe de dar hierro para tratar esta deficiencia. En cambio, cuando hablamos de desvío de hierro, significa que la persona sí tenía hierro, pero ese hierro no está llegando a los eritrocitos, se está desviando. ¿A dónde se desvía? A los macrófagos. Entonces aquí entra una anemia que es la anemia de enfermedades crónicas. ¿Cómo pueden diferenciar entre carencia de hierro y desvío de hierro? Entonces, entre anemia ferropénica y anemia por deficiencia de hierro, bueno, vamos a ver el siguiente cuadro. En este cuadro vemos la anemia ferropénica contra la anemia por enfermedades crónicas, que es la de desvío de hierro. En esta, el hierro se va a los macrófagos para poder contrarrestar o luchar contra el proceso inflamatorio, bueno, debido al microorganismo o la enfermedad crónica degenerativa. Vemos que en las dos el hierro está bajo, pero en la anemia de enfermedades crónicas, la transferina se encuentra disminuida o normal, mientras que en la anemia ferropénica se encuentra aumentada. La saturación de transferina en ambos está bajo, pero vean, ferritina se encuentra normal o elevada en la anemia de enfermedades crónicas, mientras que en la anemia ferropénica se encuentra disminuida. Y esto es el que me da el diagnóstico, la disminución de hierro con disminución de ferritina, anemia ferropénica. Disminución de hierro con aumento o normal la ferritina, anemia de enfermedades crónicas. Es la forma entre diferenciar entre carencia de hierro y desvío de hierro. Las hipersiderémicas se dividen en congénitas y adquiridas. Las hipersiderémicas congénitas hacen referencia a anemias que son microcíticas hipocrómicas que tienen problema en la síntesis de hemoglobina, pero el problema no es el hierro, sino las cadenas globinas o el grupo M, no considerando el hierro, sino la protoporfirina. En las hipersiderémicas congénitas tenemos a las talasemias, mientras que en las adquiridas podrían estar las anemias sideroblásticas, que vienen ahí con cierta carga genética, pero también tiene que ver con el estilo de vida. Bueno, ¿qué es lo que debo de hacer entonces cuando tengo una anemia macrocítica hipocrómica? Ya vimos cómo se ve esto. La anemia microcítica hipocrómica yo tengo que hacer perfil de hierro, saturación de transferina, ferritina o hierro, obviamente. Si está todo bajo, 1, 2 o ambos o todos,
deficiencia de hierro. Si están normales, se tiene que evaluar la hemoglobina 2. En caso de que esté aumentada, talasemia beta. En caso de que esté normal o baja, consejo genético. Se necesitarían hacer más pruebas para evaluar si realmente es una talasemia alfa. Se tiene que hacer hemoglobina H, se tiene que hacer una electroforesis de hemoglobinas para poder evaluar qué tipo de talasemia es. Aquí todavía faltaría muchísimo, pero bueno, este es el esquema. Aquí recuerden que puede ser deficiencia o secuestro de hierro, que ya vimos cómo se interpretan estos. Anemias normocíticas normocrómicas. Ya lo vimos, hemólisis, pérdida aguda de sangre, producción insuficiente. Hemólisis pueden ser congénitas y adquiridas. Producción insuficiente puede ser primario idiopático, o sea, no sé. Generalmente el sistema inmune empieza a atacar a las células precursoras. O secundarias, pues, relacionado con alguna otra alteración. Entonces serían las cuestiones que podemos llegar a analizar en las anemias normocíticas normocrómicas. Recuerda, las de mayor incidencia o las patologías más relacionadas son enfermedades renales y hipotiroidismo. Por último, las macrocíticas, anemias macrocíticas, tenemos megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas son las que cursan con megaloblastos. ¿Qué es un megaloblasto? Pues imagínate, ¿qué es una megatorta? Pues una torta gigante. ¿Qué es un megaloblasto? Pues un blasto grandote. Aquí cuando vemos anemias macrocíticas megaloblásticas, hacemos referencia a que estas personas tienen un problema en la síntesis de ADN. O sea, algo está pasando que no pueden dividir bien su material genético. Recuerda que la célula crece, llega el estímulo y se divide. Que cuando vimos que en la anemia microcítica era la célula crece o está a punto de crecer y llega el estímulo y se divide antes de terminar. Aquí en las anemias megaloblásticas la célula crece. Como no dividió su material genético, no se divide y entonces se queda grandota y da origen a células grandes. Estas anemias megaloblásticas tienen una característica, que en sangre periférica cursan con una deficiencia de eritrocitos, cursan con una deficiencia de leucocitos y cursan con una deficiencia de plaquetas. Tienen todo disminuido, ¿sale? Es algo que debemos de considerar. Las no megaloblásticas generalmente se relacionan con cualquier otra cosa que no tenga que ver con la síntesis de ADN. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Pregunta, ¿la anemia megaloblástica cursa con macrocitos? Por favor, vayan contestando. Recuerden que voy leyendo sus respuestas. ¿La anemia megaloblástica cursa con macrocitos? La anemia megaloblástica no cursa con macrocitos. Bueno, todos tenemos macrocitos para empezar, pero no cursa con un aumento importante de macrocitos. La anemia megaloblástica, vean, estos son los macrocitos, que de hecho esto lo vemos en por ejemplo, esta es una anemia hemolítica, y estos son los macrocitos. ¿Qué es lo que pasa? Recuerda que cuando hay hemólisis aumentan los reticulocitos, y los reticulocitos son más grandes que los eritrocitos normales. Entonces, como son más grandes que los eritrocitos normales, aumentan el volumen corpuscular medio. No lo aumentan mucho, realmente rara vez sobrepasan los 115 fentolitros, rara vez, y no se ven pues tan grandes como en una anemia megaloblástica. Y si ustedes lo ven, aquí están, son redonditos y grandotes. Cuando yo veo un exceso de macrocitos, es una macrocitosis nada más, y estos fragmentos de eritrocitos, que algunos son los famosos esquizocitos, que son de gravedad, o sea, recuerda que los esquizocitos, estos eritrocitos en forma de triángulo me preocupan, porque pueden llegar a hablar de un proceso de coagulación patológico, vaya, una coagulación intravascular diseminada o algún riesgo de infarto. Cuando veamos los esquizocitos, estos de aquí con plaquetas disminuidas, significa que se están formando coágulos y que eso es peligroso, ¿sale? Pero ahorita vamos a enfocarnos en esto, en los macrocitos. Estos macrocitos que tenemos aquí son realmente reticulocitos. Bueno, no podría decirlo porque incluso les falta el tono azulado que es característico, pero yo pensaría en hemólisis. Y como lo confirmo, no voy a arriesgarme. Hago una tinción de reticulocitos. ¿Con qué cursa entonces la anemia megaloblástica? La anemia megaloblástica, que es la anemia macrocítica que todos conocemos o es la que más se nombra, cursa con macroovalocitos. Vean, son ovalados, no redondos. Y esta es una diferencia. Vean, macrocitos, macroovalocitos. Posible hemólisis, mejor evalúo otras alternativas. Cuantificación de vitamina B12 o ácido fólico para evaluar este sistema.
Los macrocitos aparecen en anemia megaloblástica, que vean mayor a 110 fentolitros, en síndrome mielodisplásicos, que estos de aquí pueden evolucionar a una leucemia, anemia de Fanconi, que es una anemia plástica hereditaria, o una anemia diseritropoyética congénita, igual una alteración genética. Tenemos otros factores que también son muy importantes, porque anemia megaloblástica luego no la consideramos, porque la anemia megaloblástica la consideramos como la única anemia grande, y no, vean, hay muchísimas. De hecho, este es un repaso muy breve. Hay desde reticulocitos, que es lo más común, hasta por problemas del hígado, alcoholismo, hepatopatías alcohólicas, anemia plástica o hipotiroidismo. Cuando tengamos un caso de un paciente con macrocitos y no se sepa la causa y ya se descartó todo, recuerden que el 50% de los pacientes con hipotiroidismo presentan macrocitos, una macrocitosis, ¿sale? Recuerden que yo les he dicho que era anemia normocítica normocrómica, y una población muy específica o alguna parte de estas personas llegan a presentar incluso macrocitosis. Entonces, también tienen que evaluar el perfil tiroideo en caso de que no haya una explicación en pacientes con macrocitosis. Bueno, ¿cómo se evalúa la anemia macrocítica? Esta anemia macrocítica, lo primero, como buena anemia, pues tenemos que hacer nuestro BH, nuestro extendidi, nuestros reticulocitos, y con base a esto vamos a evaluar los reticulocitos, si es mayor al 2% o si es menor al 2%. Así como hicimos perfil de hierro para las anemias microcíticas, vamos a hacer reticulocitos para las anemias macrocíticas. En caso de que sea mayor al 2%, lo que estamos viendo es una respuesta, ya sea un proceso hemolítico o una pérdida sanguínea, y tenemos que evaluar las diferentes causas. En caso de hemólisis puede ser todas estas: anemias hemolíticas, infecciones, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o destrucción de los eritrocitos, hemoglobinuria paroxística nocturna. Pérdida de sangre, pues paciente sangró, y en caso de que sea menor al 2%, yo tengo que hacer mi buen extendido y veo, ¿hay macrocitos? Si hay macrocitos, pues puede ser hipotiroidismo, que fume, mielodisplasia, problemas hepáticos, incluso puede haber una hiperglucemia grave, porque en caso de que aumenten los eritrocitos, el tamaño de los eritrocitos también se aumenta por una alteración en el estado hiperosmolar. En caso de que vea macrovalocitos, pues si pienso en macrovalocitos, ahora sí estamos hablando de una sospecha en las anemias megaloblásticas. ¿Qué hago? Cuantificación de vitamina B, vitamina B12, ácido fólico, o que a lo mejor está consumiendo algún medicamento que tiene que ver con unos desórdenes en la síntesis de ADN, y ¿por qué no? Eritroleucemia. Recuerda, algo importante es que cuando sí es anemia megaloblástica, recuerda que tienes disminuido los 3 linajes. Es eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Vean cómo se ven estos, sí son los famosos reticulocitos. Ahí está, cómo sí se llegan a aparecer aquí. Ahí se ven, les comentaba que tienen que tener ese tono morado característico porque todavía tienen un poco de material genético y reconocido por los azures en la tinción de Gray, por eso se ve así. En caso de hepatitis también llegamos a encontrar algunas. En caso de alcoholismo, vean los que toman alcohol. En caso de que alcoholismo sean agudos, o sea que todavía no sean alcohólicos, que apenas es su primera borrachera o están empezando a formarse en esto del alcoholismo, van a empezar a ver estomatocitos, que son los eritrocitos en forma de boquita. Esos me hablan de un alcoholismo agudo, de una intoxicación con alcohol, entre otras cosas, ¿no? Pero cuando ya son maestros albañiles, cuchara grande, campeones del alcoholismo, pues ya no aparecen. En caso de alcoholismo crónico, lo que se ve son los macrocitos y desaparecen los estomatocitos. Ya para cerrar esta parte, te dejo la clasificación de las anemias. Vean, tenemos microcíticas, normocíticas, macrocíticas. Ya saben que la microcítica va con la hipocromía, normocítica con la normocromía, y macrocítica no le doy nada. La distribución, que recuerda que si es normal, significa que es una anemia homogénea, y si es elevada, es una muestra heterogénea. Y aquí están los 3 tipos de anemias. Algunas van a ir cambiando dependiendo de la evolución del paciente, si recibe tratamiento o si va empeorando, ¿sale? No siempre van a aparecer aquí. Por ejemplo, aquí dice anemia ferropénica temprana, pero ya se establece como una anemia ferropénica. Entonces, este cuadro te va a servir para evaluarlo. En caso de que quieras saber un poquito más de las anemias donde me fui muy rápido, como por ejemplo ferropénica, talasemia o drepanocítica, en mi canal te dejo el link en la descripción. Aparecen todos estos videos donde ya hablo detenidamente de cada una de ellas. Ya por cuestiones de tiempo, pues ya de hecho me pasé bastante del tiempo, una disculpa por esa parte. El día de mañana sí nada más vamos a hablar 1 hora de la serie blanca para no abusar de su tiempo.
Esta parte sería todo. Te dejo el link en la descripción para que puedas ver a detalle esos videos. Y recuerda que si quieres saber un poquito más de anemias, tengo un curso virtual en mi sitio web. En mi sitio web puedes encontrar en la sección de cursos para los que tienen problemas. Pero un poquito dependiendo de su internet, pueden abrirlos y pueden encontrar todos los cursos. Este curso aquí está anunciado, aquí es donde te digo que vas a encontrar toda la información respecto a este curso, para que no crean que los estamos engañando. Tenemos algunos cursos que están ahí y tenemos el de diagnóstico de anemias. Este curso ya es un curso que tiene un aval de 20 horas, lo pueden adquirir y va a estar el 3 de julio impartido por un servidor. Si a alguien le interesa, aquí está. Aquí está el temario y todo lo que vamos a estar viendo y vamos a ver todos estos temas a profundidad. No se trata de venderte nada. Si realmente no deseas hacer el pago o no está dentro de tus posibilidades, porque es muy válido. También en la parte de abajo encontrarás cursos gratuitos, así dicen, cursos gratuitos, y tengo uno también de anemias. Aquí está, lo pueden ver, es gratuito. Y antes de que empiecen con un certificado, no damos certificado. Estos son gratuitos por algo, no hay aval ni nada de eso. Si utilizar un aval o se diera un certificado, tendría que darle costo. Y como les dije, mi idea de este proyecto en hematología clínica es impartir conocimiento. Y bueno, el temario es muy parecido, aquí está, al otro, solo que obviamente pues las horas son muy diferentes, ¿no? a todo este lapso. El aula virtual es Udemy, se pueden inscribir desde ya. Al terminar este curso pueden inscribirse si lo quieren tomar, o si no, pues les agradecería mucho que apoyaran al proyecto al inscribirse al que tiene costo. Como les digo, es una duración muy diferente, ¿no? Uno es una hora de hablar de más de anemias. Les dejo el canal de YouTube donde también tengo más videos, que igual YouTube es gratuito, y si lo desean y desean apoyar al canal, pueden inscribirse a alguno de los cursos que tienen una duración más amplia. El próximo es el 17 de mayo con el químico Carlos Jaramillo, que está hablando acerca de toma de muestra. Tenemos después el diplomado y el de banco de sangre. Bueno, ya tenemos anemias y líquidos corporales, y nos vamos a septiembre con coagulación. ¿Sale? Si alguien desea alguno de estos cursos con costo o gratuitos, estará a disposición gasometrías, anemias, perfil tiroideo, introducción a la bioquímica clínica, tiempos de coagulación, y el de tamiz neonatal no lo he podido grabar, perdónenme por estar con este curso, pero bueno, preferí grabar este curso que tiene para algunas personas validez curricular, y más adelante subiremos el de tamiz neonatal como los cursos gratuitos. Ya para finalizar, si no estás haciendo nada por tu sueño, no te quejes si no lo alcanzas. Mi nombre es el Maestro Víctor y para mí fue un verdadero honor haber estado contigo. Ya no te doy más lata el día de hoy. Descansa, nos vemos el día de mañana. Gracias.